Bueno, pues en el año 93 empecé a trabajar como titular de un juzgado de familia en Valladolid, que es de donde yo soy, y al poco tiempo de estar ahí trabajando, pues me di cuenta que la gente que venía al juzgado se iba muy descontenta. Entonces, a pesar de que yo entonces era muy joven y tenía muchas ganas de hacer las cosas bien, y estudiaba mucho y trabajaba mucho, pues era muy difícil que las soluciones que yo podía dar desde la jurisdicción a la gente le satisfacieran. Entonces, cuando llevaba ya 2 años o así, que estaba muy preocupada porque había mucho descontento y no con mi trabajo, sino en general, según pude ir averiguando con el trabajo de los jueces cuando resolvían asuntos de familia, pues yo me acuerdo que un día en voz alta en el juzgado dije, pero es que no hay nada más que esto, porque está claro que esto no sirve. Yo tenía la suerte de que en el juzgado trabajaba en el equipo psicosocial conmigo una psicóloga, que es de las primeras personas que en España han estado formadas en mediación, que se llama Fede Benito, que todavía sigue en el equipo psicosocial de ese juzgado. Y entonces ella me dijo, ¿no conoces la mediación? Y yo le dije, pues no. Y entonces me dijo, pues yo creo que te podría servir mucho aprender lo que es, conocerla y a lo mejor utilizarla. Y entonces, en aquel momento, hablo de los años 90 y tantos, 95, una cosa así, no había ninguna publicación prácticamente en España de mediación. Las únicas que habían eran del ámbito del trabajo social, alguna de País Vasco, y sobre todo el ámbito de la psicología. Pero de derecho no había ninguna, ninguna es ninguna. Entonces, para los que nos hemos formado en el derecho, pues estabas un poco huérfana, ¿no?, de referentes. Lo que sí sabía es que se estaba haciendo algo de mediación en los juzgados de familia de Barcelona, y lo que hice fue cogerme un avión e irme a Barcelona a ver lo que se estaba haciendo. Entonces estuve allí con los mediadores, que eran del centro, eran de la Generalitat, de un centro creado para dar este servicio, muy reciente, y con jueces que estaban derivando a mediación. Y así conocí la mediación. Cuando volví a Valladolid intenté empezar en los juzgados de Valladolid, en el juzgado, que era único de familia, a implantarla, y no conseguí encontrar respaldo económico por parte de las instituciones, y tampoco se veía ninguna posibilidad de desarrollarla porque desde la Fiscalía tampoco había una opinión favorable, era muy temprano el momento, con lo que no pude hacer nada. No obstante, seguí muy vinculada a la mediación y seguí trabajando, y lo que sí pude hacer fue poner el primer punto de encuentro para menores de familias en conflicto, en separación, en Valladolid, y es el primer punto de encuentro que ha existido en España, sin saber que el punto de encuentro era algo que existía en otros países, simplemente desde la necesidad de dar una respuesta a muchos procedimientos, en ejecución de sentencias sobre todo. A mí se me ocurrió que se podía hacer algo así, hice un diseño un poco soñando, en voz alta, como yo siempre digo, la madre de Blancanieves, que feliz sería si Dios me concediera un pisito donde los niños pudieran estar con sus padres. Y entonces tuve la suerte de que apareció una persona en mi despacho y me dijo, mira, yo la conocía por otras cosas, me dijo, mira, me he decidido por fin a poner un centro de protección a la infancia, ¿qué crees que puedo hacer con él? Entonces yo le dije, ¿tienes un piso? Y me dijo, pues no, pero podría tenerlo. Digo, pues siéntate y copia. Y así pusimos el primer punto de encuentro familiar, que luego se copió en muchos sitios de España, Málaga, que luego fue mucho más puntero, Murcia, Pamplona, en fin, se fue difundiendo por toda la geografía española, y ha sido una experiencia, yo creo, muy interesante para mí el ponerla en marcha, el poder utilizarlo durante unos años. Yo luego me marché enseguida al juego de familia, y yo creo que ha prestado un gran servicio a los jueces, que también hay que ver ese lado, que es muy difícil hacer cumplir nuestras resoluciones y estar tranquilo con lo que se cumple, y sobre todo, claro, a los hijos, a los menores, que es nuestro interés prioritario cuando decidimos algo de familia, y también a las familias de estos niños, padres, madres, abuelos, tíos, etcétera. Entonces, esa es mi primera experiencia. ¿Cómo seguí con la mediación? Pues cuando después de familia me marché al juzgado de lo penal, ahí sí tuve la suerte de que entonces estaba en el consejo un vocal que se llamaba Félix Pantoja, que tenía mucho interés por la mediación, y sabiendo de mi interés por la mediación me propuso y propuso al presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid iniciar una experiencia de mediación penal en Valladolid, y empezamos un compañero de instrucción y yo, y al año siguiente se incorporaron prácticamente todos los juzgados del orden penal de toda la provincia, no solo de Valladolid capital. Y así empecé.
Cuando empezamos a hacer mediación, es verdad que teníamos muy poco apoyo legislativo. Teníamos un entorno legislativo propicio, que era todo el entorno europeo, con las recomendaciones del Consejo de Europa, sobre todo ya la 1 del 98, y después teníamos otras recomendaciones en materia también civil, en materia penal está la decisión marco. Es verdad que en nuestra legislación no se había incorporado, pero también es verdad que de alguna manera la legislación de la Unión Europea a nosotros nos vincula. Y cuando ya se da una decisión marco, cuando ya hay una directiva, incluso sin transponer el efecto de la directiva, el efecto horizontal de la directiva, también hace que los jueces tengamos que tenerla en cuenta. Aparece la Ley 5/2012, que sigue sin regular la mediación penal, porque además lo dice expresamente, creo que es su artículo 2, y la ley, que es lo que me has preguntado, a mí no me parece una mala ley, creo que es una ley muy clara, que eso es una virtud en todo caso, una ley que podría ser mejor, por supuesto, pero que no es una mala ley. No es una mala ley porque tiene muy claro el objeto que regula. Yo creo que la regulación de mínimos es adecuada, por ejemplo, el Estatuto del Mediador me parece que está muy bien regulado. Las materias que excluye pues explican desde lo que dice, que es para que se vayan a leyes sectoriales, que también me parece bien, que tengan que ser leyes sectoriales porque, por así decir, protegen otro tipo de intereses que no son los protegidos en la Ley de Mediación Civil y Mercantil. Y las modificaciones legislativas, que son las contenidas en la disposición final tercera de la ley, creo que es la parte más floja, la parte de reforma procesal. Pero bueno, insisto en que yo lo entiendo desde ese intento de lo que dice el propio preámbulo de la ley, de desjudicializar, desjuridificar y deslegalizar. Es decir, son mínimos y es la sociedad la que tiene que ir implantándola. Para mí la parte más negra de la ley es que se apruebe con coste cero. Si la mediación todos coincidimos en que como gran obstáculo de difusión encuentra que no se conoce por la gente, creo que poner en marcha una ley que supone implantar en la sociedad española un instrumento de solución de conflictos nuevo y desconocido, difícilmente se va a solicitar y utilizar la mediación si no se hace una mínima campaña de difusión, y desde luego no se ha hecho nada por parte del Ministerio de Justicia. Una dotación presupuestaria que pasa por una campaña de difusión y por creación de servicios de mediación públicos. Me da lo mismo que se cree un servicio público como tal o que se cree la prestación y se adjudique mediante una oferta contractual, licitación abierta o lo que sea, por ejemplo, el modelo del País Vasco. Cataluña lo ha hecho de otra manera, crea sus propios servicios, aunque luego también contrata, etc. Entonces, me da igual la forma, pero que realmente sea una ley que no sea simplemente literatura, sin acompañar de medidas legislativas y de medidas ejecutivas para ponerla en marcha y sobre todo, desde luego, de recursos económicos. Mi experiencia es únicamente de mediación en el ámbito penal, porque en el ámbito civil, salvo las derivaciones a puntos de encuentro, que no es exactamente mediación, pero también utilizan técnicas procedentes de la mediación, no tengo experiencia. Pero en mediación penal había dos criterios muy sencillos para poder aplicar. El primero de ellos es el que nos decía la entonces decisión marco, que era lo que teníamos, y lo que luego ha recogido la directiva, que era el reconocimiento de los hechos por parte del victimario, que parece que es una garantía fundamental derivada de la presunción de inocencia que nunca podemos saltarnos. Y después la otra premisa era delitos con víctima. Es decir, si la mediación es un encuentro entre víctima y agresor que juntos buscan la solución, pues entendía que tenían que ser siempre delitos con víctima. Conozco esas otras posibilidades de la justicia restaurativa, de elaborar, preparar una víctima para que pueda el delincuente, etcétera, pero yo únicamente hacía mediación y por lo tanto eran delitos con víctima. No eran los delitos que todo el mundo piensa, siempre se piensa en injurias, amenazas. No, yo en la parte que mejor resultado me dio, y también derivé amenazas, pero lo que mejor resultado de todo me dio fue derivar en los delitos contra la propiedad, todo tipo de delitos contra la propiedad, también en las lesiones, preferentemente no las de riña tumultuaria, que es las que curiosamente más se derivan. Yo esas intentaba obviarlas porque creo que no era el campo adecuado, ya que ahí todos negaban haber participado, entre otras cosas. Y también algún abuso sexual, con también muy buenos, algún delito contra la libertad sexual, con también muy buenos resultados, sorprendentemente. Y lo que también hice fue derivar algún delito contra la propiedad en fase de ejecución de sentencia, con también muy buenos resultados.
Como nosotros nacimos como proyecto cuando no había un amparo legal muy claro, aunque tampoco la ley prohibía que se hiciera, con lo cual hablábamos de alegalidad, pero teníamos el respaldo del Consejo General del Poder Judicial, que nos daba mucha tranquilidad, pues empezamos el proyecto con mucha cautela, que yo creo que es como hay que empezar, por así decir, cuando tienes un niño al que quieres hacerlo crecer sano y fuerte. Entonces empezamos muy despacito con nuestro bebé y yo seleccionaba los asuntos, pero antes de poner la providencia derivando a mediación, siempre me reunía con la fiscal, que había una fiscal encargada, y con la secretaria judicial del órgano, y veíamos la viabilidad de los mismos. Esto fue durante el primer año. A partir del primer año ya solamente era yo la que decidía, derivaba y ya está. Porque bueno, ya el sistema rodaba y era conocido por todos los criterios, la manera de actuar. Si tenía alguna duda, pues llamaba por teléfono bien al fiscal, bien a la secretaria o a las dos. Pero al final lo hacía yo solamente. En el ámbito penal es más secundaria su participación que en el civil, porque en el ámbito penal el protagonismo decisorio en todo caso es del juez. El ámbito civil les ha dado muchísimas más atribuciones tras las últimas reformas y en el ámbito civil creo que tienen más protagonismo que en el penal. No obstante, creo que siempre pueden proponerle al juez la posibilidad de que un asunto vaya a mediación si consideran que es adecuado y también a lo mejor en alguna ejecución de carácter patrimonial puedan ser ellos quienes acuerdan la derivación a mediación. El problema de penal es que la ejecución patrimonial de carácter exclusivamente civil siempre va a estar vinculada a todo el sistema de aplicación de la pena, de si hay suspensión, etcétera. Entonces, en penal son más un apoyo para el juez o un complemento, pero el protagonismo donde realmente lo tienen para mí es en el ámbito civil y por supuesto también se puede hablar de ámbito contencioso, de ámbito social, donde también tienen más protagonismo que en el penal. En el penal es donde menos recorrido tiene su actuación. No, ninguno. Mi experiencia son esos dos criterios que he dicho, si son delitos con víctima y son delitos y el delincuente, el victimario ha reconocido su participación en los hechos, ha reconocido, bueno, lo que nos dice la directiva, prefiero no hablar de lo que dice nuestra ley que la transpone, yo no veo ningún problema. De hecho, lo único que nos dice la ley y la directiva, las dos, es que se derivará cuando se entienda que es beneficioso para la víctima. De manera que yo creo que la guía a la hora de derivar es si es o no beneficioso para la víctima. Pues yo creo que la mediación nos permite hacer mejor nuestro trabajo. En realidad, una solución que nace de la ley solo vale para cuando el conflicto solamente se refiere a aspectos legales. En cuanto esté de esos aspectos, la solución que nace solo de la ley no sirve. Y prueba de ello es que siempre se ha colocado junto al juez una persona que le asesore, que son las famosas pruebas periciales. Necesitamos muchas veces un asesoramiento de expertos. Lo mismo pasó en los juzgados de familia. Cuando nació la ley en el año 81 ya se preveía en la propia ley crear esos equipos psicosociales porque gran parte de lo que decidía el juez no tiene que ver nada con su decisión jurídica, con su formación jurídica. Entonces, en esa misma línea argumental está claro que al juez le hace falta otras cosas y yo creo que la mediación nos da otras cosas, nos da esa posibilidad de abrir un espacio de diálogo, de recuperar el diálogo perdido, porque en el fondo de la mayoría de los conflictos, dejando al margen componentes psicológicos, lo que hay es un malentendido. Entonces, tener un espacio donde poder aclarar el malentendido, pues es algo necesario de una manera evidente y palmaria. El procedimiento, el juzgado, ¿es ese espacio? No es ni puede serlo, porque el procedimiento está concebido de otra manera, está concebido para que las partes se enfrenten. Con lo cual, aunque intentemos conciliar, intentemos poner de acuerdo, por así decir, nadamos contracorriente o desconociendo el escenario. Entonces, yo creo que la mediación nos permite hacer mucho mejor nuestro trabajo, dar soluciones individualizadas, dar respuesta realmente a las necesidades de las partes y desde la sola aplicación de la ley lo único que hacemos es fallar en derecho, nada más. Pues la mayor dificultad es que no se conoce. Al no conocerse no se demanda. Y al no conocerse y no demandarse, pues el trabajo que debería hacer
quien, como responsable público de estas políticas que suponen facilitar realmente a los ciudadanos el acceso a la defensa de sus derechos, no lo hace, pues estamos los jueces haciendo un papel que realmente no nos debería corresponder, o al menos no con tanto protagonismo. Es decir, si los jueces hemos sido de manera institucional los primeros en llegar a la mediación, hablo como instituciones públicas del Estado, porque lo hemos sido, es ni más ni menos por esa conciencia que yo acabo de relatar de que el trabajo judicial, aplicando solamente la ley, no da respuesta a las necesidades de las partes. Planteándolo todo esto en términos de eficacia de justicia, una justicia que no satisface a las partes, a sus necesidades, es una justicia eficaz. Una justicia que no es eficaz es una justicia de calidad, y desde este planteamiento los jueces hemos intentado introducir la mediación en los procedimientos dentro del marco legal que teníamos, que es a lo que me acababa de referir antes, e intentando velando siempre por no desconocer la legalidad vigente, porque somos jueces y estamos sometidos al imperio de la ley. De tal manera que esa labor de difusión que no nos corresponde, acabamos haciéndola a base de, en los procedimientos, derivar y explicar a las partes qué es la mediación, explicar también a los abogados de parte qué es la mediación, y explicar qué es la mediación. Pero claro, el juez siempre es esa figura de autoridad donde si la mediación falla va a volver, con lo cual debería de haber mecanismos para que antes de ir al juzgado las partes hayan podido gestionar su conflicto de otra manera, y solo vayan al juzgado cuando esa otra solución no ha sido eficaz, adecuada o posible. Dicho esto, ¿qué otras dificultades se encuentran? Pues en esa labor de difusión de los jueces, que hay muchos jueces que tampoco saben qué es la mediación, y es lógico, porque ni en los estudios de Derecho ni en la carrera, en las oposiciones, se estudia. Lo mismo puede decirse a los abogados, tampoco lo han estudiado y tampoco se les exige para ser abogados. Entonces lo que necesitamos es difusión y formación de los, aunque odio la expresión, pero resume a todos, operadores jurídicos. Estaríamos del lado de la Administración de Justicia, jueces, letrados de Administración de Justicia, fiscales, pero también los funcionarios, que también es necesaria su colaboración. Y por la otra parte, pues es necesaria la formación de abogados y procuradores, y después una difusión en la ciudadanía, evidentemente, para que sepan que esta herramienta existe y sepan cuándo utilizarla y qué ventajas les puede reportar frente al procedimiento tradicional. En el ámbito de la mediación hay un debate muy clásico, que es la sesión informativa de mediación, ¿obligatoria sí o no? Y yo siempre digo sí, siempre y cuando la jurisdicción también tenga una sesión obligatoria informativa. Explícame qué es la jurisdicción, explícame qué es la mediación y luego decido dónde quiero ir. Las dos cosas deberían de ser explicadas, porque se conoce lo que es un tribunal, pero no se sabe qué es lo que pasa una vez que llegas a él, porque no tenemos esa formación como ciudadanos. No, yo no creo en las sesiones informativas obligatorias. Lo que digo es que si se instauran, por entender que es una manera de difundirla y a lo mejor es verdad, que también se instaure la obligatoriedad de la informativa sobre jurisdicción, y a lo mejor conseguíamos más, digo yo. Nosotros insistimos mucho en que las administraciones públicas con competencia en justicia sean las que creen esos servicios públicos de mediación con todas las consecuencias, es decir, que también asuman el pago de los costes. No hablamos del pago de los costes de toda la mediación, sino al menos de los costes de la mediación de quienes tienen derecho a litigar, como vulgarmente se dice, como pobres, es decir, derecho a justicia gratuita. En el ámbito de la mediación penal, yo creo que deben ser gratuitos siempre y en todo momento los servicios, y habría que valorar en mediación familiar. Pero desde luego, en mediación civil, las comunidades tienen que crear servicios, o el Ministerio de Justicia, y las partes, si han ido voluntariamente y tienen recursos, pagarlos, pero si no, tienen que poder disfrutar de ellos gratuitamente. Entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros. El rol de los abogados es fundamental porque, por la definición de su profesión, que la contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial y su propio estatuto, las normas que regulan a los colegios de abogados, ellos tienen
en primer lugar, una función de entidades de difusión y práctica de la mediación. La ley en la disposición adicional primera les otorga esta función, en la disposición final primera les otorga esta función, y después porque ellos tienen una función, como digo, diseñada en la ley orgánica, que es la de asesorar a los clientes. Entonces, el abogado de España parece que solo se prepara para litigar, cuando tiene una función mucho más amplia, que es asesorar y buscar la mejor solución al problema que su cliente tiene. Y sus propios códigos deontológicos, el código deontológico de la abogacía lo dice, que el abogado tiene la obligación de informar, incluso por escrito, de la mejor solución a su cliente para su problema, incluida la mediación si procediera. Con lo cual, tiene que informar de costes, de sistemas, de posibilidades. Otra cosa es que al abogado español se le ha formado para litigar y no se le ha formado en negociación o gestión de conflictos. Ese es el problema. Entonces, lo que él tenía que tener era conocimiento sobre distintas herramientas que pudiera poner a disposición de los clientes. De la misma manera, quienes tienen los medios materiales y personales de la Administración de Justicia, en la Carta de Servicios de Justicia deberían ofrecer otras posibilidades distintas de la jurisdicción, mediación y muchas otras más. Y luego también hay un tema pendiente y es la formación de mediadores. Si queremos una formación, una mediación que funcione, tendremos que tener mediadores bien preparados y que sepan hacer su trabajo, porque en muchas ocasiones la mediación ha fallado porque el juez no la conocía bien y derivó mal, porque se gestionó mal el procedimiento en la oficina, pero también porque el mediador ha hecho mal su trabajo. Y el que un mediador haga mal su trabajo cuando es una institución incipiente tiene como consecuencia absolutamente no deseable que las partes confirmen esa sospecha hacia lo desconocido de, ¿ves? No funciona. Entonces, yo creo que hay que insistir mucho en que los mediadores tienen que tener una formación adecuada y también, aparte de ese registro del Ministerio de Justicia no constitutivo, de los de las comunidades autónomas, debería de empezar a trabajarse en ver cómo garantizar la calidad de la mediación. Pues mi trabajo.